Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos revisando el capítulo 22 en su última parte o quinta parte de este capítulo. Habíamos visto ya anteriormente, y es más, todo este capítulo 22 se refiere al sermón de Pablo en Jerusalén. Continuando entonces, habíamos revisado los versículos 25 y 26, en donde Pablo revela su ciudadanía romana, en vista de que ni la multitud le creyó ni escuchó sus palabras. Acá vemos exactamente cómo reaccionan los soldados romanos, principalmente, ¿no es cierto?, a aquel hombre que disponía, aquel hombre que daba las instrucciones, las órdenes. Entonces él mm, se queda sorprendido porque declara aquí en la palabra de Dios, dice, pero cuando le ataron con correas, en ese instante Pablo reacciona al verse que no había ninguna otra posibilidad en vista de que nadie le creía lo que él estaba diciendo. Mencionábamos en este enunciado, Pablo tenía sus manos atadas a un poste con tiras de piel y su espalda estaba totalmente expuesta. Él estaba listo para una brutal golpiza, una que no pararía hasta que no confesara de los crímenes supuestos de los cuales él era sospechoso. Entonces, como mencionaba, ¿no es cierto?, no entendían, no podían darse cuenta qué es lo que estaba pasando con este hombre, por qué la multitud quería matarle. Entonces, menciona también aquí en estos versículos, dice, os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Esta es la pregunta que hace Pablo ya en estas circunstancias, como decía, en donde ya no tenía otra alternativa, porque no era costumbre de Pablo mencionar que él tenía la ciudadanía romana. Entonces, en ese momento, Pablo anunció de su ciudadanía romana para evitar justamente esa brutal golpiza que estaba ya dispuesto u ordenado, ¿no es cierto?, para que lo realicen. Entonces, también menciona la Biblia en donde dice, ten cuidado de lo que vas a hacer, pues este hombre es romano. Aquí vemos exactamente que los soldados romanos se preocuparon tanto, vieron allí que ellos no procedieron como menciona la ley, porque cuando esto se supo, la reacción fue inmediata, pues era una seria violación a los derechos romanos. Era totalmente malo, era algo que ellos nunca debían hacer, ¿no es cierto? El atar a un ciudadano romano, el maltratar a un ciudadano romano sin haberlo procesado antes, sin saber exactamente lo que estaba pasando. Entonces ellos procedieron de una forma errada, considerando que él no tenía esta ciudadanía romana y no le amparaba lógicamente la ley. Y ellos ya habían violado los derechos de Pablo al haberle atado. Esto lo podemos ver exactamente en el capítulo 21, el capítulo anterior que lo habíamos visto, versículo 33, en donde allí menciona absolutamente esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Continuamos, ¿no es cierto?, con los versículos 27 y 20 al 29, en donde el comandante cuestiona a Pablo acerca de su ciudadanía. ¿Qué es lo que sucedió allí? Recordemos, uno de los soldados le dice, por favor, ten cuidado con lo que vas a hacer. Ten cuidado con las órdenes que tú nos entregaste de maltratar, de azotar a este hombre. Entonces, allí la pregunta que con seguridad lo hace muy preocupado, declara allí, dice que el centurión
o el comandante menciona, dime, ¿eres tú un romano? Entonces aquí vamos a darnos cuenta, no todo el mundo decía que podía ser romano, ninguno se atrevía a mentir o a utilizar este argumento para ser librado de los azotes. Imposible, porque la penalidad de mentir sobre por un ciudadano romano era significativa. No era la cosa muy común sobre lo que la gente mentía. Entonces, el comandante no tenía de otra más que preguntarle directamente a Pablo para saber exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Entonces es allí donde la ciudadanía romana verbal era aceptada al valor de la cara. Entonces, si declaraba directamente a una pregunta, como aquí lo hizo el comandante, y al decir Pablo que sí era ciudadano romano, ellos le creían, porque, como decía, ¿no es cierto?, el castigo era tremendo. Al mentir sobre esta situación. Entonces, las penalidades acerca de falsificar documentos y falsas proclamaciones de ciudadanías eran excesivamente rígidas. Hablaban de muerte por ciertos hechos. Entonces, difícilmente una persona podía decir que era romano porque hasta le costaba la vida. ¿No es cierto? Entonces, allí vemos que directamente el comandante se acerca donde Pablo y cara a cara le pregunta, ¿eres tú un ciudadano romano? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque además el mismo comandante menciona de cómo él adquirió esa ciudadanía, que le parecía imposible, o sea, él todavía no creía. En otras palabras, cuidado me mientas. ¿Por qué? Para mí fue costoso. Yo adquirí esa ciudadanía romana de una forma muy diferente. Entonces, dice la palabra de Dios, con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A causa de la paliza que Pablo ya había recibido, porque no es que todavía lo estaban azotando, pero ya fue maltratado. El mismo hecho al ser atado, no sé, fue ya probado si estaba él en una situación extremadamente difícil, preocupante, terrible. Entonces el comandante se preguntaba cómo alguien, cómo Pablo podría tener la ciudadanía romana. Él, hasta ahora, como digo, él dudaba de lo que él estaba asegurando. Pero yo fui nacido ciudadano, declara Pablo. Entonces aquí nosotros vamos a ver que él ni siquiera adquirió, él no lo compró, él nació en un hogar en donde ya tenían la nacionalidad romana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los padres de Pablo, o probablemente los abuelos, se les fue recompensados con la ciudadanía por algún bien hecho a Roma. Esto no lo aclara, esto no lo tenemos así en la Biblia misma, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros vamos a ver un comentario de Bruce. Él dice, no tenemos ningún medio conocido de cómo fue adquirida la ciudadanía de los papás de Pablo o de los abuelos de él, pero la analogía sugiere que fue por servicios valiosos que ellos rindieron en general a Roma o algún administrador en la área del sureste del Asia Menor. Entonces, allí, ¿no es cierto? Vemos, como le indiqué anteriormente, Pablo ya nació en una familia con ciudadanía romana. Entonces, Pablo era un individuo extremadamente raro. Es por esto que el comandante no sabía cómo actuar.
Era muy inteligente, conocía varios idiomas, se expresaba muy bien, trató de convencer a la multitud, pero la multitud reaccionó de una forma tremenda en donde quería matarle. Entonces estaba tan confundido el comandante que lógicamente la otra forma era golpeándole para adquirir esa verdad. Pero nunca él pensó que estaba violando la ley al maltratar a un ciudadano romano. Entonces, no era común encontrar a tan educado, inteligente, devoto judío que también era ciudadano romano. Dios usaría este historial único para usar a Pablo de una manera especial como le usó. Y de la misma forma, Dios quiere usar su vida, quiere usar su historial, quiere usar su conocimiento, quiere usar su disposición para una manera especial también proclamar la bendita palabra de Dios. Entonces, vamos a ver más adelante, luego de se apartaron de él los que iban a dar tormento, ellos ya no podían golpearle, y aún el tribuno, al saber que Pablo era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado, por ya haberle maltratado, sabiendo lo que él ahora sabía sobre Pablo. El comandante estaba muy preocupado por su propia causa. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Más adelante vamos entonces a revisar el último versículo de este capítulo 22. En el versículo 30 vemos aquí entonces que el comandante romano arregla una audiencia sobre los cargos de Pablo ante el concilio judío, ante el Sanedrín. Aquí vemos nuevamente entonces que lo que sintió Pablo, porque menciona aquí, dice, queriendo saber de cierto la causa por la cual se le acusaba. Hasta ahora no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Y aquí el escritor del libro de los Hechos, Lucas, presentó al comandante romano como un hombre correcto y justo, aunque él no sabía los detalles de la disputa entre Pablo y los líderes religiosos. Pero parecía que él trabajaría duro para una justa resolución. El comandante romano tenía que entender que una vez teniendo una acusación concreta, él podía saber qué hacer. Ahí sí, él podía proceder con ciertas instrucciones claras y precisas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y dice, y ordenó que el jefe de los sacerdotes y todo su concilio a presentarse, y trajeron a Pablo y lo sentaron ante ellos. ¿Qué es lo que sucede aquí nuevamente? Pablo recibió lo que él pudo haber pensado como una dramática segunda oportunidad. La oportunidad que él buscaba para predicar la bendita palabra de Dios, para predicarles la manifestación que hubo en el templo, la cual terminó en otro discurso. Pero aquí vamos a ver, él hablaría ante el Sanedrín, ya no solamente ante la multitud, ante el concilio, que esto estaba programado para el próximo día. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a darnos cuenta. El Sanedrín era el Congreso o Parlamento de los judíos. Se le daría la oportunidad a Pablo de hablar ante el grupo del cual él un día fue miembro, recordando allá en el capítulo 26, versículo 10, claramente dice que Pablo tenía un voto. Ese usualmente sería usado como miembro del Sanedrín, para darnos cuenta entonces que él abrigaba esa esperanza de que no solamente ellos iban a escucharle, sino que también iban a recibir a Cristo en su corazón. Ese era el propósito, el anhelo de Pablo, no solamente a la multitud, sino ahora a sus compañeros del Congreso o Parlamento de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a darnos cuenta cuál es la reacción del Sanedrín.
Dios permita, entonces, la próxima semana entraremos en este punto maravilloso de saber la reacción de cómo procede el Sanedrín ante la declaración de Pablo. Bendiciones y hasta la próxima semana.